noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en su tiempo de una palabra eficaz, la de Barte Hashem, donde vamos a estar entrando en la meditación de la palabra del Señor. Hace breves momentos acabamos de compartir con ustedes el tiempo de oración. Bendito el nombre del Señor, y yo les estaba deseando Shabbat Shalom desde ya. Creo que esta cuarentena nos tiene un poquito descontrolados. Bendito el nombre del Señor. Me acaban de decir que hoy es jueves, por lo tanto pues seguimos esperando que venga el Shabbat. Amén, gloria a Dios. Vamos a continuar entonces de esta manera, después de haber aclarado un poquito las cosas. Vamos a continuar de esta manera en este tiempo de la meditación de la palabra. Recuerda que venimos haciendo una meditación en lo que dice la palabra del Señor en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Lo mismo que el Señor Jesús nos dice allí en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por esta sencilla razón, tomando estos dos principios bíblicos, entonces nosotros entramos en el estudio más que el estudio, en la meditación de la palabra. Meditar y escudriñar la palabra del Señor, porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de el Señor. Amén, gloria a Dios. Y lo mismo, entonces vamos a estar, gloria a Dios, meditando en esa preciosa palabra en esta tarde. Recuerda que venimos tomando una meditación que lleva como título Siguiendo los pasos de Hamashiach, los pasos de Yahshua, los pasos de Hamashiach, los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, el Señor también nos dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Hoy vamos a estar entrando entonces en este punto, en el siguiente punto. Ayer estábamos viendo la machal de la Tina, que es la parábola de la higuera. Terminamos de mirar esta meditación y hoy vamos a hablar de tomando esta meditación de siguiendo los pasos de Yahshua. El punto 98 es Isha libre de su mahla. Isha libre de su mahla, que es mujer libre de su enfermedad. Y está basado allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 13 y versículo 10. Estamos entrando ya en el versículo 10 de Lucas, capítulo 13. Bendito el nombre del Señor. Voy a tomar mi Biblia aquí en mi mano. Gloria a Dios. Y vamos a estar entonces mirando lo que dice el Evangelio de Lucas, el capítulo 13, versículo 10. Amén. Versículo 10 del capítulo 13 del Evangelio de Lucas, donde dice aquí en mi Biblia, en la Biblia Reina Valera, versión del 91, creo que dice: Jesús sana a una mujer en Shabbat. Jesús sana a una mujer en Shabbat. Y vamos a estar meditando desde el versículo 10 hasta el versículo 17. No sé si alcancemos a verlo todo o solamente toquemos una parte de esta enseñanza, pero vamos a ir mirando lo que la palabra del Señor nos va enseñando aquí. Entonces, el punto A que quiero tocar en esta tarde es Shurim en Shabbat. Shurim en Shabbat. Enseñaba en día de reposo. Shurim en Shabbat, enseñaba en día de reposo. Versículo 10 dice: enseñaba Yahshua en una sinagoga en Shabbat. Enseñaba Jesús en una sinagoga en Shabbat.
Es bien interesante, a mí me llama mucho la atención esto porque hoy por hoy hay muchas personas que enseñan que nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, cuando vino y en los días de su ministerio, en los días de sobre la faz de la tierra, de los días de su carne, él venía, mucha gente está enseñando que el Señor enseñaba solamente en los campos, en los montes. No, el Señor también enseñaba en la sinagoga. Mucha gente cree que el Señor no se congregaba. Hay gente que enseña que el Señor no se congregaba de ninguna manera. El Señor, Él se congregaba todos los días de reposo, cada Shabbat, cada vez que llegaba un Shabbat, el Señor se congregaba conforme era su costumbre. Era la costumbre del Señor ir cada Shabbat a la sinagoga. ¿Por qué a la sinagoga? Porque eran las sinagogas donde se enseñaba la Torá. Era en la sinagoga donde se leía la Torá y se leían los Naviim, los profetas, y allí se enseñaba y se discernía acerca de la palabra. De tal manera que el Señor dice: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Quiere decir con esto que si el Señor se congregaba, si el Señor iba a la sinagoga cada Shabbat, Él iba a la sinagoga y enseñaba en la sinagoga. Quiere decir con esto, el Señor aquí nos está enseñando que nosotros como discípulos, como Talmidín de Hamashiach, discípulos de Cristo, debemos congregarnos. Es una costumbre que el Señor nos ha dejado. Él lo hacía por costumbre. Él amaba ir a la sinagoga. Esto es interesante. Él amaba ir a la sinagoga. Él amaba ir allí y tomar los libros de la Torá, leer los Navín, y allí cuando los leía, entonces discernir y enseñar a los creyentes, a los que eran seguidores de la Torá, de las enseñanzas de Moisés. El Señor Jesús era Él era una persona que guardaba. Escúchame bien esto. Él guardaba los mandamientos. Él guardaba las misbot. Él iba a la sinagoga conforme a la misbat. ¿Por qué conforme a la misbah? ¿Por qué conforme al mandamiento? Porque el mandamiento decía que santificaríamos el día de reposo, el Shabbat. El Señor dice que nosotros debemos santificar el Shabbat. Esto no es opcional para nosotros. Nosotros debemos apartar ese día para el Señor, para dedicarlo a la meditación de la palabra, para dedicarlo a la congregación, a congregarnos, para dedicarnos a la familia. Es algo bien interesante que yo admiro del pueblo de Israel, de los judíos, de los que practican el judaísmo. Aunque el pueblo de Israel, pues de por sí ellos guardan el Shabbat, es el día de reposo, es el último día de la semana, y tú vas en Shabbat y todo el mundo está descansando, lo que es el día de descanso por excelencia, y el primer día de la semana, el día domingo, tú estás viendo los niños en las escuelas, la gente en sus trabajos. Ellos, el Shabbat, sobre todo los que practican el judaísmo, ellos dedican el Shabbat para ir a la sinagoga, para ir y congregarse, para ir con sus hermanos, para aprender de la Torá, aprender de la palabra del Señor y para gozarse en la presencia del Señor. Pero no solamente usan el Shabbat para ir a la congregación, no solamente utilizan el Shabbat para gozarse y aprender de la palabra del Señor. También para ellos el Shabbat es tan importante, es tan santo, es tan especial, que ellos se apartan de todo tipo de tecnología, no utilizan el internet, no cogen su teléfono celular para nada, no van a mirar la televisión, no están escuchando música en la radio. Ellos dedican el Shabbat exclusivamente para el Señor, para sus propias vidas y para pasarlo en familia. Esto es precioso, esto es hermoso, y esto es algo que el Señor
lo enseñó. Esto no es algo que el Señor no había enseñado. Hay gente que dice que no, que el Señor no se congregaba, que el Señor predicaba y el Señor ya tenía sus talmidim, ya tenía sus discípulos, ya tenía sus eslijim, que eran sus apóstoles, sus 12, y ya tenía su congregación, entonces no necesitaba congregarse de ninguna manera. El Señor se congregaba en la sinagoga todos los días de reposo, todos los Shabbat. No había Shabbat donde el Señor no se congregara. Tú vas a encontrar cuando tú empiezas a escudriñar las Escrituras, es que esa es la necesidad. Eso, por eso es que nosotros tenemos la necesidad de escudriñar las Escrituras. ¿Qué es escudriñar? Escarbar, profundizar, buscar, ahondar. Eso es escudriñar. Y el Señor nos dice escudriñar las Escrituras, aunque se lo estaba diciendo a los perushim, a los fariseos. Le decían, ustedes escudriñan las Escrituras con solicitud, porque para ustedes, en ellas ustedes tienen la vida eterna. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí, decía nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua Mashiach. De tal manera que aquí encontramos que nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, enseñaba Shurim en Shabbat, enseñaba en día de reposo. ¿Dónde enseñaba? ¿En el monte? ¿En el campo? ¿En las calles? ¿En las plazas? No, en la sinagoga. Él predicaba la palabra del Señor todos los días. Él iba por las calles, por las plazas, en el campo, en el monte, en el llano, en todas partes predicaba. En el mar, a la orilla del mar, en las playas. Él predicaba en todo momento. Pero el día de reposo, el Shabbat, él sabía para qué era. Él sabía que el Shabbat era única y exclusivamente para el Señor. Él iba a la sinagoga, él escuchaba, él predicaba, él compartía con los religiosos de la época. Él no vino solamente para acusarlos, vino para enseñarles. Era importante que los religiosos de la época también aprendieran, que los religiosos de la época también tuvieran la oportunidad de arrepentirse, de hacer teshuvá y de buscar al Señor. Amén. Entonces el punto A es Shurim en Shabbat. El Señor enseñaba en Shabbat. El Señor enseñaba en día de reposo. Y estando enseñando, aquí se enseñaba Yahshua en una sinagoga en el día de reposo. Y estando allí enseñando, dice el versículo 11, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Esto es interesante. Número 1, enseñaba. Él enseñaba la palabra. Él enseñaba la Torá. Él predicaba el mensaje del evangelio del reino de Dios. Las besuras Hageulá del Malchut Hashem. ¿Cuáles eran las besuras Hageulá del Malchut Hashem o el evangelio del reino de Dios como lo conocemos nosotros en español? La Torá, los Navín, la palabra, el Tanaj, todo allí él enseñaba. Él tomaba la palabra escrita para enseñar el evangelio de salvación. Ahora aquí encontramos a una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Esto lo podríamos llamar Ruach HaMachla. Ruach HaMachla, que es espíritu de enfermedad. Ruach HaMachla, esta mujer era una isha, una mujer que desde hacía 18 años, imagínate 18 años, tú con una enfermedad. Hoy por hoy, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Nosotros cuando estamos enfermos, cuando nos sentimos un poco agobiados, una enfermedad, nos sentimos con una gripita, con un pequeño COVID-19, ¿cierto? Y nos vamos para el médico. Si sientes que tienes COVID-19, quédate en la casa. Si tienes una gripita, mejor quédate en la casa. Hoy por hoy ya creo que es un peligro ir al hospital. Pero nosotros
Nos enfermamos y rápidamente vamos para el médico. Un dolor de cabeza y vamos por urgencias. Un dolor de estómago y por urgencias. Nos duele una uña y por urgencias. Por todo. Estamos yendo al médico por cualquier cosa. Esta mujer llevaba 18 años con una terrible enfermedad que la tenía encorvada. No podía enderezarse por ningún motivo. ¿Cuál fue la razón? Una degeneración en los huesos, posiblemente sus huesos se degeneraron y empezó a encorvarse. Y esta mujer encorvada y no podía enderezarse. Yo quiero que pensemos lo que podríamos nosotros sentir. Cierto, bendito el nombre del Señor, de tener una enfermedad como la que tenía esta mujer, amén. Ese espíritu, aquí la Biblia me dice que era un espíritu, un ruaj, hamakla, un espíritu de enfermedad, la tenía encorvada. Y de ninguna manera se podía enderezar. Pero aún, bendito el nombre del Señor, estando esta mujer con un espíritu de enfermedad, 18 años, encorvada, enferma, agobiada, no podía enderezarte. Imagínate tú caminando, mirando al suelo y apenas y medio de pronto puedes levantar la cabeza para no estrellarte con nadie. Y eres como para decir nosotros hoy por hoy, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Hoy por hoy muchos cristianos o muchos creyentes en nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, no vamos a la congregación porque nos enfermamos, porque nos sentimos un poco indispuestos. Gloria a Dios, hoy por hoy ya nos dicen que si estás con alguna gripe o problemas de respiración no vayas. No vaya a ser que estemos por ahí, que tengamos un coronavirus, el Señor nos libre de él. Bendito el nombre del Señor. Pero que no vayas. Pero cuando no lo teníamos, cuando aún no existía, nos daba un pequeño malestar y inmediatamente sacamos la excusa de que no me puedo congregar, hermano, qué pena, me gustaría ir a la congregación, pero tengo un dolor en la uña que no me deja caminar. Esta mujer tendría razón en nuestros tiempos actuales de no ir a la congregación. Tendría una excusa válida para no ir a la congregación. El rabino de allí de la sinagoga, de la Shinur, allí podría tranquilamente excusar a la mujer de ir y visitarla o enviar a hermanos de la congregación a que la visitaran, que le compartieran el mensaje de la palabra. Tenía una excusa válida. Hoy por hoy nos enfermamos y nos mandan a los ancianos de la iglesia para que nos lleven la Santa Cena porque no podemos ir a la congregación. Esta mujer tenía un espíritu de enfermedad, un ruaj hamakla, que no la dejaba enderezar, pero aún así, ella cumplía la misbat. Aún así cumplía el mandamiento. Ella sabía que en la presencia del Señor había bendición y vida eterna. Sabía que al ir allí iba a recibir alivio para su enfermedad. Escuchaba la palabra. Los religiosos no tenían poder ni autoridad. Los religiosos predicaban la palabra por predicarla, por enseñar algo, porque era ya viene como una costumbre, más que una costumbre son las tradiciones, la tradición, y había que hacerlo. Ellos posiblemente, imagínate, hoy por hoy muchas personas trabajan en el ministerio porque el ministerio les deja buenos dividendos. Tristemente, le deja buenos dividendos. Es posible
que para aquellas personas que tenían una sinagoga, el tener una sinagoga les dejara buenos dividendos. Predicamos, enseñamos, para eso nos preparamos para predicar, y entonces, como la Biblia me dice que el obrero es digno de su salario, y entonces la iglesia es un buen negocio, entonces trabajo en la iglesia por los buenos dividendos, las ganancias que deja la congregación. Ahora bien, no estoy diciendo que todos los ministros trabajen por buenos dividendos, pero nosotros tenemos que discernir. Jesús, Yahshua, cuando iba a la sinagoga, él no iba pensando en los diezmos ni en las ofrendas. Él no iba pensando en que si yo voy y predico en esta congregación, entonces me van a dar una ofrendita. Me dan una buena ofrenda y entonces predico en esta, en aquella y en la otra congregación. Hoy por hoy, los que no son pastores son evangelistas y entonces van de congregación en congregación predicando, y en las congregaciones les dan ofrendas. No solamente el pastor gana, sino también el que predica de casa en casa. Pero no quiere decir con esto que yo esté en desacuerdo en que el pastor reciba una remuneración. El problema es cuando yo trabajo por la remuneración. Aquí es posiblemente, como hoy por hoy sucede, quizás allí ellos predicaban por una remuneración. Era su profesión predicador, profesión rabino, profesión principal de una sinagoga, profesión pastor, profesión evangelista, profesión, y cada profesión entonces vamos buscando el dividendo. Por eso es que ellos predicaban una palabra vacía. Pero aunque esta mujer iba, aunque esta gente no le enseñaba, aunque esta gente no tenía autoridad, aunque esta gente no le podía dar libertad para su enfermedad, ella sabía que iba allí a la presencia del Señor. Ella no necesitaba mirar al hombre, ella no tenía que levantar la cabeza para mirar al rabino que estaba enseñando. Ella tenía inclinada su cabeza escuchando la Torá, escuchando la palabra de Dios y recibiendo bendición en su vida solamente por la lectura de la Torá, por la lectura de los Nevi'im. Allí estaba ella recibiendo. Pero cuando esta mujer llegó a la sinagoga ese Shabbat, esa mujer no sabía con quién se iba a encontrar. Esa mujer no sabía que se iba a encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Dios Todopoderoso hecho carne, el Dios Todopoderoso que estaba habitando entre los hombres. Ella no sabía. Ella iba a escuchar la Torá, ella iba a escuchar la palabra, ella iba a escuchar solamente la palabra, aunque los escribas no tuvieran autoridad. Pero cuando esa mujer llegó allí, cuando el Señor Jesús la vio, cuando Yahshua la vio, dice el versículo 12, la llamó y le dijo: Isha, mujer, eres libre de tu enfermedad. Es precioso. El Señor la llama. El Señor la llama. Y esta mujer escucha una voz que le habla con autoridad, que le habla con poder, y la llama y le dice: mujer, Isha, eres libre de tu enfermedad. Pero esa mujer seguía caminando, llegó a los pies de Hamashiach. Solamente ella no podía levantar su mirada. Ella estaba encorvada. Ella estaba mirando los pies del maestro. Ella estaba mirando los pies de aquel que la llamaba. Pero ella sabía que en este hombre había autoridad, había poder, había gloria. Él hablaba como el que tiene autoridad y no como los escribas. Y dice la palabra del Señor en el versículo 13: y puso las manos sobre ella. Gloria a Dios. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios.
Él puso las manos sobre ella, puso las manos sobre aquella espalda encorvada, y en el momento en que las manos de Hamashia fueron puestas en la gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, en la espalda de esta mujer empezó a enderezarse, esta mujer empezó a levantarse, esta mujer empezó a mirar el rostro de Hamashia, el rostro del Cristo de la gloria. Y cuando ella vio el rostro del Señor, lo único que pudo decir fue: Baruch atah, bendito el Señor. Y empezó a alabar y glorificar el nombre del Señor. Esta mujer, mi amado hermano, esta mujer, mi amada hermana, llevaba 18 años encorvada. 18 años sufriendo una terrible enfermedad que no la dejaba enderezar. Pero aún así, esta mujer que estaba encorvada y que tenía esta terrible enfermedad, no renunció a su emuná, no renunció a su fe, no renunció al mandamiento, no renunció a la palabra. Ella sabía que el Señor le había dicho que el Shabbat era para bendecirlo, que el Shabbat era para dedicárselo al Señor, que el Shabbat era para que ella recibiera de parte del Señor una bendición tremenda. Y en ese momento ella iba con fe, ella iba creyendo, ella iba en esperanza contra esperanza. A ella no le importaba si el Señor no la enderezaba, a ella le importaba era estar allí en su presencia. Y el Señor, mi amado hermano, el Señor, mi amada hermana, que conoce el corazón del hombre, conocía el corazón de esa mujer. Sabía que esa mujer iba allí, a esa sinagoga, más que por religión, por amor, por obediencia, porque creía en la palabra del Dios vivo, creía en la devar de Hashem. Y ahí estaba, y el Señor vio su corazón. El Señor vio el corazón de aquella mujer, y el Señor tomó a aquella mujer y le dio sanidad, bendición y vida eterna. Mi pregunta es en esta tarde, mi amado hermano, mi amada hermana, es: ¿cómo está nuestra vida delante del Señor? Quizás muchos de nosotros somos religiosos, que vamos a la congregación, sea el Shabbat o sea el primer día de la semana, como algunos lo hacen. Y vamos el Shabbat o vamos el primer día de la semana religiosamente. Mi pregunta es: ¿a qué voy yo a la congregación? ¿A qué voy yo a la iglesia o a la quejila? ¿A qué voy? ¿Voy a mirar al pastor? ¿Voy a mirar a los hermanos? ¿Voy a criticar a la iglesia? ¿Voy a criticar al pastor? ¿A qué voy? ¿Voy a escuchar la palabra del Señor? Voy a escuchar la voz de Dios y voy a buscar al Dios de la gloria, sabiendo que de la presencia de Él procede mi vindicación, que Él es el que me ha dado sanidad y vida eterna. Voy en agradecimiento al Señor y en obediencia a su palabra, conforme el Señor nos dice allí en el libro de los Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando sabemos que aquel día se acerca. Ejemplo os he dado, dice el Señor. El Señor quiere decirte una cosa. Él dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí. Y Él está ahí conociendo nuestro corazón, está ahí viendo nuestras intenciones, está ahí viendo nuestros pensamientos. Él está allí para probarnos y está allí para mirar a los escogidos. Está allí para recoger el trigo y apartar el trigo de la cizaña. Ahí está, esperando que hayan hombres y mujeres con un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Hombres y mujeres que le digan: Señor, aquí estoy.
Hombres que le hayan entregado su vida en espíritu y en verdad, porque Dios, Elohim, es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Y allí está Él, esperando que vayamos a Él. Quizás muchos de nosotros vamos religiosamente. Hay muchas personas a los cuales nosotros llamamos simpatizantes, que son convencidos pero no convertidos. A esos simpatizantes es el que el Señor está llamando. Y a esos que pareciera que son creyentes, que ya se convirtieron, pero que su corazón está lejos de Elohim, el Señor le está llamando a que te arrepientas y a que hagas un compromiso con Él. Reconcíliate con el Señor. Nos lo dice a nosotros los que hemos dado un paso de fe y a aquellos que no le conocen. Y esta es la petición del Señor en esta tarde, en esta noche, es reconcíliate con Elohim. Reconcíliate con Dios, arrepiéntete de tus pecados y vuelve tu mirada a Él, y el Señor te dará sanidad, salvación y vida eterna. Solamente necesitamos entregarle nuestro corazón, nuestra vida, nuestro todo, y decirle: Señor, ya no me pertenezco, mi vida te pertenece a ti. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, permíteme decirte que este es el día aceptable y esta es la hora de salvación. Este es el día en que tú tienes que decirle: Señor, yo quiero que tú entres en mi vida y cambies mi corazón. Si no lo has hecho, es el momento. Quizás mañana no haya tiempo para ti. Si no lo has hecho, te invito a que hagas una oración de fe. La salvación se recibe por fe. Con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Solamente tienes que hacer una oración como la que te voy a proponer en este momento. Dile: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado o llamada tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Entra en mi corazón, limpia mis pecados, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón y Él ha cambiado tu vida. 3 recomendaciones antes de terminar en esta tarde es: número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo y llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus logros, tus derrotas, tus necesidades. Llévaselas a la presencia del Señor y ten la seguridad de que el Señor estará a tu lado escuchando tu oración y dándote una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Empieza a leer la Biblia en el Nuevo Testamento a partir del Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del reino del Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, y quieres saber de un lugar en tu ciudad, por favor, házmelo saber. Que si está en mis manos, yo con mucho gusto buscaré un lugar donde se predique el mensaje completo de la palabra de Dios
y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tu programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hashem, Yevarejeja Adonai Vizmereja, Yaer Adonai Panav Eleja Vijuneja, Yisa Adonai Panav Eleja Villasem Leja Shalom. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y será hasta la próxima ocasión cuando volvamos a este tu programa, una palabra viva eficaz, la de Bar de Hashem. Bendiciones para todos. Shalom Ubraja.